Regresamos al aire a través de MCY 88.1, programa que se genera desde aquí, MCY 88.1 FM desde Maracay para todo el planeta, también a través de mcyradio.com. Nuestros hermanitos en el estado Guárico también, Mix 102.3 FM en Sarasa y Talento 102.7 en Valle de la Pascua. También en toda la bolita del mundo, la fmxradiodigital.com. Así que toda la gente que nos escucha en todos los confines, en todos los rinconcitos de este planeta vía streaming, les deseamos un cargamento de bendiciones que se conviertan en salud y en éxito en todo lo que emprendan. Sí, señor. Bueno, hoy en el programa estamos hablando de lo que nos pasa cuando no nos adaptamos a los cambios, sobre todo el mundo de hoy que gira en torno a los cambios que tienen que ver con la tecnología. Entonces, hay cosas que se siguen haciendo de manera manual. El examen de la próstata, por ejemplo. Yo sigo sin entender por qué rayos, habiendo tanta tecnología, una mujer embarazada mira, ya la capacidad es tanta que una mujer va embarazada, a una mujer le pueden operar el vientre, el bebé, estando dentro de la barriga, se lo pueden operar, la paroscopia. Le hacen unos ecosonogramas, fotografías en 3D. Y después se las pasan y tal, en el teléfono, puedes poner en el perfil. Sale el niñito así en 3D. O sea, ya no se ve el típico ecosonograma, que eso yo no sé, yo nunca he podido entender un ecosonograma, no. Mira, que ahí está, ¿dónde está? Yo lo que veo ahí puras rayas y cosas, o sea, no entiendo. Tecnología aplicada a la medicina. Chacho, unas cosas impresionantes. Robots que ya operan. Láser desde hace muchos años para operar la vista. Unas cosas impresionantes. Extracción de catarata que el paciente ni se da cuenta. Y que no hayan inventado nada que sustituya el dedo metido allá atrás. O sea, pero bueno, de eso podemos hablar en otro programa. Yo estoy aquí hoy enfocado con esto porque me preocupa, es un tema que me preocupa, el no adaptarse a los cambios. Nos quedamos atrás, mi gente, nos quedamos atrás, no puede ser. Fíjense lo que le pasó a BlackBerry, ¿te acuerdas? Dios mío. Dame tu pin, loco, dame tu pin. Yo tenía un BlackBerry, yo tenía un Perla. Un Pearl. Bueno, todos teníamos BlackBerry, era lo máximo. O sea, no podíamos creer que hubiese algo tan moderno en nuestras manos. El Messenger, ese Messenger que nos ofrecía el BlackBerry. Era una maravilla, dame tu pin ahí y uno estaba súper conectado, ¿no? Lideraba el mercado sin duda en teléfonos inteligentes. Fracasó. BlackBerry fracasó. ¿Y por qué fracasó BlackBerry? Porque no supo, o sea, hubo ahí varios errores estratégicos. No supo adaptarse al cambio tecnológico. Parece mentira, pero es así. Además de una muy fuerte competencia. La falta de innovación frente a la competencia. Fíjense, BlackBerry, que dominó el mercado en los años 2000, gracias a sus teclados físicos, porque era ¿te acuerdas? Era un teléfono más grande, mucho más cómodo, tenía teclado de computadora, la pantalla más grande, y entonces, bueno, era como tener una computadora chiquitica. Una maravilla, me encantaba el BlackBerry. Bueno, menos la bolita esa que tenía el BlackBerry, se llenaba de pelos, esa bola. Una bola llena de pelo. Sí, era horrible. Tenías que sacar la bola, limpiarla. Menos mal que después se les ocurrió sustituir la bola por un pad.
era como una, sí, era como una tecla más. Y entonces ahí, bueno, se movía el cursor, era mucho mejor. Esa bola llena de pelos ahí no me gusta. Bueno, resulta que, eh, nada, ellos estaban liderando el mercado. Un sistema de mensajería de BlackBerry no se lo ganaba nadie, el bendito PIN. Sin embargo, salió Apple y lanzó el iPhone en 2007. Y los dispositivos Android comenzaron a proliferar. Entonces, Samsung por un lado, iPhone por otro lado, y BlackBerry empezó a sentirse como que, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y BlackBerry no supo adaptarse al auge de las pantallas táctiles. Yo recuerdo que cuando yo tenía BlackBerry, eh, en esa época un compañero de trabajo llegó con un iPhone, el primer iPhone, y no tenía teclas. Y nosotros así como viendo, indio, me dice la gente. Pero bueno, ¿y cómo y cómo eso funciona? Eso no tiene tecla, ¿cómo es eso? Y entonces todos admirados así porque, wow, mira, un teléfono es pantalla táctil, no tiene, es que ni siquiera con un lápiz óptico, no, con el dedo pelado, con el dedo funciona, el iPhone, wow. Y nosotros entonces comenzó a aparecernos el BlackBerry como que ya, bueno, y BlackBerry no va a sacar, no supo en esas primeras de cambio adaptarse al cambio. Y nada, lanzó por allá en 2008 el BlackBerry Storm y fue un fracaso. Muchos problemas técnicos, una experiencia de usuario diferente. Entonces, el enfoque excesivo en el mercado empresarial. BlackBerry se centró en usuarios corporativos y gubernamentales, priorizando la seguridad y la productividad, como el correo electrónico corporativo. Esto hizo ignorar al consumidor general, a todo el mundo, que buscaba dispositivos con aplicaciones multimedia, acercar más la tecnología a la gente. BlackBerry no lo hizo. Mientras tanto, el iPhone, mientras tanto, Samsung y todas las demás marcas, si se dieron cuenta, se enfocaron para allá un público masivo con ecosistemas y aplicaciones que eran mucho más atractivas, ¿no? El bendito, cuando salió el WhatsApp, el WhatsApp creo que fue el que le dio el tiro de gracia al BlackBerry. Porque el WhatsApp era lo que era el BlackBerry, el bendito PIN. Entonces ya cuando salió el WhatsApp, no quedó para nadie, pa. Errores en el sistema operativo. BlackBerry tardó en actualizar su sistema operativo BlackBerry OS. Era obsoleto frente al iOS y al Android. Y aunque lanzaron BlackBerry 10 en 2013, llegó demasiado tarde y no logró atraer a los usuarios ni desarrolladores. Hubo también mala estrategia de mercado. BlackBerry subestimó la velocidad del cambio de la industria. Sus directivos creyeron que los teclados físicos y la seguridad seguirían siendo suficientes para mantener su cuota de mercado. Además, sus productos eran caros en comparación con Android, que ofrecía ya características similares a menor precio. Bueno, problemas internos, liderazgo débil, competencia de mercados emergentes. En resumen, BlackBerry fracasó porque no se adaptó a las demandas de los consumidores y subestimó a sus competidores y no invirtió lo suficiente en innovación y en un ecosistema competitivo. En 2016, BlackBerry abandonó ya la fabricación de teléfonos, se rindió, se reinventó en una empresa de software y ciberseguridad, pero su legado como pionero de los teléfonos inteligentes quedó en el pasado. Pero vamos a dar un aplausito a BlackBerry porque... Pero nos ayudó mucho y fue de verdad un hit. A nivel tecnológico fue impresionante. ¿Sabes a quién también le pasó así que quedó en el olvido? Kodak. Kodak, de las cámaras Kodak. Una empresa que dominó
la industria fotográfica durante todo el siglo XX, en los años 70, 80, Kodak. Eso era símbolo de fotografía. Los rollos, ¿te acuerdas? Los rollos de fotografía, las cámaras, en los cumpleaños, en las bodas, en las vacaciones. Una cámara Kodak, papá. Sin embargo, Kodak inventó la primera cámara digital en 1975. Ellos estuvieron como adelantados en su momento, pero después se echaron para atrás. Decidieron no comercializarla por temor a canibalizar su negocio de películas fotográficas. Entonces, esta resistencia permitió que competidores como Canon, como Sony y más tarde los fabricantes de los teléfonos inteligentes, bueno, le dieran el tiro de gracia y lideraran hoy en día la transición de la fotografía digital. Cuando Kodak finalmente entendió e intentó adaptarse, ya era demasiado tarde. Ya las demás compañías le tenían una morena ya. Entonces Kodak quedó así como que, chamo, pero si yo inventé la cámara digital, ¿por qué no? No, papi, porque tuviste la idea, pero la desaprovechaste. Y eso también es otra lección para la vida. Cuando tenemos una buena idea, bueno, vamos a sacarla adelante, pues. Vamos a tratar de sacar, porque el que pega primero pega dos veces. Eso siempre será así. Y bueno, nada. En 2012 la empresa no pudo más. Se declaró en bancarrota, pues ya las cámaras no se vendían. Todo el mundo ya estaba con cámaras digitales, los teléfonos ya sacaban fotos. Y hoy Kodak, bueno, sobrevive en un nicho mucho más pequeño, mientras que la fotografía digital es universal. Entonces, la lección para las generaciones mayores, la historia de Kodak resuena con quienes recuerdan la emoción de revelar un rollo y que tengan que esperar 3 semanas para que te dieran la foto. Y era como una aventura, porque no todo el mundo tenía cámara, hay que decirlo. En los 80 yo recuerdo que tener una cámara Kodak, wow, eso era casi que de rico. Entonces, venía una fiesta y tú le decías a tu primo rico, primo, préstame tu cámara ahí, que voy para una fiesta para tomar fotos. Bueno, dale. Y te la prestaba. Y entonces tú te ibas a Fotobazar Mexicano. Y comprabas un rollo de 12 fotos porque no te alcanzaba para más. Habían rollos de fotos de 12, de 24 y de 36. Yo imagino un chamo de 15 años que pudiera estar escuchando esto y dice, ¿qué están hablando esos tipos ahí? Bueno, pero así era, gente. Entonces uno, bueno, dame el más barato, un rollito de 12 fotos y lo ponías allí. Tenías que ponerlo con mucho cuidado, ¿no? En la cámara, porque un error y la película se velaba y entonces se dañaba todo y ya está. Entonces siempre tenías que recurrir a tu papá o a un tío que, vamos acá, tú no sabes poner esa vaina, vamos acá para ponerte el rollo yo aquí. Y entonces uno ponía, el papá le ponía el rollo a uno y uno se iba para la fiesta con la Kodak a tomar fotos. Ahí no había repetición, ahí no había que, ay, para ver cómo quedé, no, tómame otra. O sea, ahí no habían, como las mujeres que les encanta tomarse 37 fotos y ahí, bueno, deciden cuál es la que van a publicar. No, en esa época no. Y no había Photoshop, si salías con un ojo cerrado, mala suerte. Salías con un ojo cerrado, con pintura de labio en el diente. Ahí no había Photoshop para recuperar eso. Entonces uno compraba su rollito de 12 fotos, lo metías ahí y tomabas la foto. Y en el nombre de Dios lo llevabas a Fotobazar Mexicano, en Maracay, en la Avenida Bolívar. Y en el nombre de Dios. Tenías que rezar, prender. Enfrente estaba la catedral, entregabas el rollo ahí, pasabas la calle, te metías en la catedral y prendías una vela.
para que el Espíritu Santo te iluminara y metiera, hiciera su magia y metiera allí su mano poderosa para que el rollo te salieran bien las fotos. Cuando ibas a buscar las fotos 3 semanas después, bueno, yo recuerdo que también te daban los negativos para poder sacar después más copias de las fotos. Pero bueno, las fotos movidas, eh, la gente con un ojo cerrado, la corbata torcida, una sandalia con un dedo para allá, o sea, horrible. Pero esa era nuestra vida y eso tiene tanto gusto y tanto sabor, recordar esas cosas. Pero así era y así crecimos. Entonces, la lección para las generaciones mayores, la historia de Kodak resuena con quienes recuerdan la emoción de revelar un rollo de fotos y que te la dieran 3 semanas después. Adoptar tecnologías como cámaras digitales o aplicaciones de edición de fotos no solamente permite seguir capturando recuerdos, sino también compartirlos instantáneamente con familiares y amigos, incluso a miles de kilómetros. Aprender a usar un teléfono, un smartphone o una aplicación como WhatsApp puede parecer intimidante al principio, pero es una puerta a mantenerse relevante y conectado en un mundo digital. La banca también entró en ese mundo digital. En los años 80, hacer transacciones bancarias significaba visitar una sucursal. Tenías que ir al banco, hacer fila, calate al vigilante del banco, que generalmente el vigilante de banco, él se cree el dueño del banco. Entonces tú entras en Venezuela, tú entras en un banco y está el vigilante y el vigilante, yo recuerdo, uno entraba con lentes oscuros o una gorra y enseguida el vigilante que tenía su traje, su uniforme azul, camisa azul celeste de vigilante, pantalón de poliéster con el ruedo abajo descosido, zapatos acuario, sí. Los vouchers de depósito, él los tiene en su poder, o sea, no estaban ahí en la mesa, sino que él los tiene en su poder, porque él era el dueño del banco, pues, o sea, el vigilante. Tú tienes que pedirle, mira, un voucher, te miraba así con, hazme el favor, la gorrita y los lentes. Hazme un favor. Entonces uno tenía que echarse la gorra para atrás o quitarse los lentes, porque claro, no saben quién eres tú, no sabes si vas a atracar el banco, la cámara te tiene que ver bien la cara, tiene que captar bien la cámara, digamos. Mira, señor, ¿me puede dar un voucher para depositar? Bueno, uno solo te voy a dar. Él tenía como 8 bolígrafos metidos en el bolsillo roto de su camisa. ¿Me puede prestar el bolígrafo? Bueno, te lo voy a prestar, pero no se lo vayas a dar a nadie. Me lo devuelves. El vigilante de banco es un personaje. El vigilante de banco venezolano siempre ha sido un personaje. Siempre, toda la vida. Y cuando se vaya a hablar de personajes en Venezuela en el futuro, de personajes pintorescos, de verdad, se tiene que hablar del vigilante de banco. Sin duda. Entonces, les decía yo, hoy la banca digital ha revolucionado ese sector. Bancos tradicionales como el Bank of America, el Citibank, han tenido que adaptarse al auge de aplicaciones móviles y bancos digitales como Nubank o Chime. Ahorita la banca, bueno, el Zelle, por ejemplo. Una maravilla eso. O sea, antes a ti te pagaban con un cheque, tenías que ir al banco a cobrarlo, calarte una cola. Dígame si era un viernes en la tarde. Ay, mamá. Calarte la cola y ligar, rezar que ese cheque tuviese plata, porque si no,
pasar ese fin de semana mamando. Entonces que ya va, que la firma, que dónde está la... mira, ya va, digan cuando se llevaban ese cheque, no te lo pagaban de una vez, sino que el cajero se paraba y se metía por allá. Ay, no. Entonces tú le dices, ¿qué pasó? Ah, van a revisar la firma y ya. Y tenías que esperar, Dios mío, hasta que por fin, bueno, de repente te pagaban el cheque. Y si lo depositabas, tenías que esperar, no sé, 2, 3 días para que se hiciera efectivo en tu cuenta. O sea, era algo realmente, ahorita uno lo ve como algo primitivo. En esa época era normal. Actualizar la tarjeta de la libreta de ahorro. Mira, vengo para que me actualice la libreta. Ñe, 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 Ñe. Eso paulatinamente la banca también se adaptó a la tecnología y hoy, bueno, yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre para no exponerlo, pero yo recuerdo cuando la banca empezó, tú sabes, a motivar el uso del internet y no sé qué cosa. Él no quería sacar una tarjeta de débito, él no quería, él se negaba a eso, él quería seguir con su libretica de ahorro metida en el bolsillo. Entonces, él no quería sacar la tarjeta de débito y mucho menos quería abrir, o sea, meterse él decía que le iban a robar los 4 reales que tenía. Entonces se metía a cada ratico en internet, en la página de su banco, para ver si estaban los 800 bolívares que tenía en la cuenta. Bueno, porque los cambios, a ver, adaptarse a los cambios no es fácil, es así. Ahora imagínate tú, ahora ahora están estas plataformas que te venden, te sirven como de fiadores. Cachea, por ejemplo, Klarna, bueno, hay tantas a nivel mundial que tú compras un teléfono y lo pagas en 4 cuotas. ¿Ah? Una maravilla esto. Eso es dinamizar la economía, sin duda. Bueno, ¿qué más dice por acá? Adaptarse es crucial. La tecnología permite mantenerse en contacto con seres queridos a través de videollamadas, el Zoom, el WhatsApp. Esto es una maravilla. Que tú puedas hacer una videollamada a Australia y tú puedas ver a ese familiar que tienes allá por una videollamada. Eso en los 80 eso era inimaginable. O sea, lo más cercano que uno tenía a la tecnología, lo más cerca que uno estaba a la tecnología era cuando uno veía los supersónicos. Sí, imagínate tú. En los supersónicos se veía cuando, por ejemplo, ellos iban al médico por una videoconsulta, una consulta online. Cosa que no, tampoco es que es muy buena, ¿no? Porque sobre todo la parte médica, la parte tiene mucho que ver con lo humano. Pero bueno, en casos de, por ejemplo, cuando la pandemia y ese tipo de cosas, sin duda que todo era por videollamada. Y ahí fue como empresas como Zoom, por ejemplo, como Skype y como Zoom, después Zoom tumbó a Skype, era una maravilla y crecieron mucho en pandemia. Porque la gente se comunicaba, era las reuniones, todo, y se sigue haciendo. Entonces, los juegos en línea, las casas de apuestas inclusive en línea, todo eso ha crecido muchísimo. La tecnología ha servido para que de alguna manera nos acerquemos como mundo, aun cuando tenemos el peligro también de distanciarnos en lo afectivo, en lo emocional, porque es una cosa rarísima, porque estamos cerca, pero estamos lejos. Estamos cerca digitalmente, pero estamos lejos físicamente. Y sin duda que lo físico implica el afecto, lo incrementa, la parte física, el contacto físico, claro que sí, ayuda mucho a crecer
los afectos, más que lo digital, porque siempre lo tienes ahí en una pantalla y qué carajo. Entonces, ¿cómo empezar, mi gente? Ya para finalizar, ¿cómo empezar a adaptarse a esta vorágine tecnológica? Hay que meterse. Hay gente de mi generación y gente más joven inclusive que nosotros, que la generación X, que no les da miedo, no saben. Y hay que dar el paso. Entonces hay una falta de motivación, también la parte económica incide, pero bueno, también hay que prepararse, ¿no? Hay que... ¿qué hace, por ejemplo, que una persona no se adapte? Se crea una resistencia, una dificultad de una persona para integrarse a la tecnología, especialmente para generaciones que crecieron sin internet. Entonces lo ven como no necesario. Y puede explicarse por una combinación de factores psicológicos, sociales, económicos, prácticos. Entonces, basándose en esos patrones observados en historias reales y estudios sobre adaptación tecnológica, yo te podría decir que la falta de familiaridad y el miedo a lo desconocido es una de las cosas que hace que la gente no. El miedo a lo desconocido es increíble. La falta de motivación, la percepción de utilidad, cuando tú sientes que eso, no, pero es que eso que me va a ayudar a mí, sí te va a ayudar, créeme, y mucho. Sí te va a ayudar. Después le vas a conseguir sentido a eso. Las barreras económicas, obviamente, si no tienes dinero para comprarte un buen teléfono. No, a mí todavía me sirve el Nokia. Y bueno, y tantas otras razones que hace que la gente no se meta en la tecnología, las dificultades cognitivas, las físicas, por ejemplo, obviamente. Las actitudes culturales, sociales, todo eso. En los 90, muchos editores de libros, casas editoras de libros en los 90 resistieron la adopción de la plataforma de Amazon, por ejemplo, para vender libros en línea. No, yo los vendo aquí en el kiosquito, en las librerías, yo los vendo aquí. Y Amazon, bueno, resulta que ahora no, si tú quieres escribir un libro, no necesitas ir a una casa una casa editora que te lo publique, no. Tú lo escribes y lo mandas para Amazon. Amazon te lo imprime, te lo edita y te lo deja ahí listo. Te lo pone en la plataforma. Si tú quieres mi libro, lo compras ahí, Amazon lo imprime, y te lo empaca y te lo envía. Ya está. Ya está, papá. El mundo de la música. Antes los artistas, los cantantes dependían de una casa disquera. Ahora no. Graba tu canción. Los reggaetoneros graban 77 canciones a la semana. Y listo, no necesitan disquera. Ahí tienes Spotify. Listo. Bueno, se me acabó el tiempo. Me tengo que ir por el día de hoy. Qué lástima, porque tenía muchas cosas que decir al respecto, pero bueno, ni modo. Mi nombre es Elvis Vilches, @ElvisVilches en Instagram y mi canal de YouTube, por supuesto, todo este contenido, si te lo perdiste, si alguien se lo perdió, corre la voz. Ahí en mi canal de YouTube, Elvis Vilches. Será hasta el día de mañana cuando a partir de las 8 de la mañana estaremos de vuelta con más Al Aire. Chao, bendiciones.